Ok, ya está grabando. Y vamos a compartir pantalla para el caso clínico. ¿Ok? ¿Están todos aquí? Caso clínico número 3. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, Jimena Pilar Mamani Conde. Presente, doctor. ¿Ok? Lea el caso clínico, por favor. Ya. Caso clínico número 3. Usted y su compañero son enviados a un callejón donde se encontró a un hombre de alrededor de 30 años, tendido sobre el pavimento, inconsciente y sangrando por la cabeza. Los testigos declaran que fue atacado por otro hombre, quien se dio a la fuga luego de golpear al paciente en la cabeza con una tabla. Reportan que estuvo inconsciente por aproximadamente 5 minutos, pero que ya ha recobrado la conciencia. La escena parece segura. La exploración inicial revela que el paciente mantiene su propia vía aérea y respira con normalidad. Una laceración en la piel cabelluda del lado derecho en su cabeza de 8 centímetros. Doctor, no, de 8 centímetros sangra copiosamente, sí, pero se logra controlar con presión directa y un vendaje compresivo. Su frecuencia cardíaca, 116 latidos por minuto. Su piel está caliente, rosada y bien perfundida. Abre sus ojos de forma espontánea y sigue instrucciones. Sin embargo, no puede recordar los eventos previos al ataque. Presenta ligera confusión cuando intenta responder preguntas. Calificación de la escala de coma de Glasgow 14. Usted administra oxígeno con una mascarilla de no reinspiración. Durante la inmovilización de la columna, dice palabras incomprensibles y ahora solo abre sus ojos y retira las extremidades ante estímulos dolorosos. Escala de Glasgow 9. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora bien, datos importantes, ¿no? Hombre de 30 años tendido sobre el pavimento, inconsciente y sangrando por la cabeza. Alguien lo golpeó con una tabla. Reportan que estuvo inconsciente aproximadamente 5 minutos. ¿Ok? Pero ya ha recobrado la conciencia. Entonces, la escena parece segura, la exploración se revela el paciente mantiene su propia vía aérea y respira con normalidad. Una laceración en la piel que sangra bastante, pero se logra controlar. Su frecuencia cardíaca es de 16 latidos por minuto. ¿Ok? Su piel está caliente, rosada y bien perfundida. Abre sus ojos de forma espontánea, importante, y sigue instrucciones. Hasta aquí. Hasta aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me habla ahorita? Jimena, ¿no? Sí, doctor. Viviana Carnica Ochoa. Viviana a la 1. Viviana a las 2. Viviana a las 3. Victoria Lima Gurgel de Magallanes. Magallanes. Ajá, digo. Hasta este momento, hasta aquí, ¿qué diagnóstico pudiese tener el paciente? Bueno, tuvo por la tabla que fue golpeado, decía que ahí se puede considerar una contusión, ¿no? Un golpe en su cabeza. Ahí dice que quedó inconsciente y creo que decía también que no recordaba, ¿no?
esa es una característica de la conmoción también cuando el paciente es algo temporario y Sí, el pero paciente no. o sea, de manera general, primero de manera general, ¿cómo pudiésemos diagnosticar a este paciente? O sea, no te vayas a la segunda parte, sino solo el diagnóstico general. Tiene un Después, trauma cráneoencefálico. un trauma craneoencefálico, ¿verdad? Sí. De acuerdo a la escala de coma de Glasgow inicial, sería leve, moderado o severo. Leve. Leve porque el normal es 15, ahí está 14, entonces Un leve. TEC leve, ¿verdad? Ese sería el diagnóstico inicial de lo que tú vas a ver al paciente, ¿no? Ahora bien, ¿dónde está Tatiana Jardín? Hola, doctor. Ajá. Teniendo en cuenta que el paciente estuvo inconsciente por 5 minutos, ya recobró el estado de conciencia, mantiene su propia vía aérea y respira con normalidad, tiene un Glasgow de 14, ya como un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve, ¿cuál sería su diagnóstico Ahí más sí, específico? ahí sí, sí sería lo que Vitória habló, que sería como una conmoción, porque es algo transitorio, tuve amnesia. Pudiésemos Entonces creo pensar, ¿no? Como una en una impresión, conmoción. en una conmoción. Hasta ahí de Glasgow 14, ¿no? O Solo sea, hasta ahí. hasta ahí estamos tranquilos, pero estamos solamente tener en cuenta que no tenemos un estudio de imagen, ¿ok? Y Ok. es un paciente que acabamos de llegar, lo estamos hablando, sospechamos que pueda tener una contusión, perdón, una conmoción cerebral, ¿verdad? Ahora bien, una laceración en la piel cabelluda del lado derecho de su cabeza de 8 centímetros sangra copiosamente. Recordar que desde el punto de vista anatómico, en esa región del cuero cabelludo y las galeas, hay bastantes estructuras vasculares, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que esa frecuencia cardíaca que está en 116 se deba a ese sangrado profuso, a ese sangrado copioso? Puede ser, doctor, porque se ele sangra demasiado, pode hasta llegar a un choque hipovolémico, ¿no? Lo que causa, en general, una presión baja y una frecuencia cardíaca elevada. Claro, no sabemos la cantidad de sangre, pero tampoco pudiésemos pensar que presenta un shock hipovolémico irreversible o algo así, ¿verdad? No tenemos una cantidad de sangre exacta, ¿no? Ahora bien, bueno, ya tenemos otro dato clínico aquí, sin embargo no puede recordar los eventos previos al ataque. Esto también está relacionado a el, eh, ya nos da un punto a favor con respecto a la conmoción cerebral, ¿ok? Ahora bien, aquí viene la parte más interesante, hasta aquí estamos bien. Usted administra oxígeno con una mascarilla de no respiración. Pero, durante la inmovilización de la columna, dice palabras incomprensibles y ahora solo abre sus ojos y retira extremidades ante estímulos dolorosos. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Tatiana Iris Huanca Durán. Buenas noches, doctor. Ajá.
Sí, dígame, doctor, no escuché la pregunta, perdón. Hola, Hasta, doctor. hasta este momento, hasta aquí, todo va bien. Ajá. Pero resulta y acontece que cuando usted lo está inmovilizando, dice palabras Sí. incomprensibles y ahora solo abre sus ojos y retira las extremidades ante estímulos dolorosos. Ujú. ¿Qué pasó ahí? El paciente perdió la conciencia, como, bueno, como acá dice en la historia que tuvo un golpe, perdió la conciencia. Ah, Tuvo un golpe encefalocraneal. No sabemos de qué tipo porque todavía solo sabemos que estamos. ajá, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedo? ¿Quién quiere hablar? Isadora, Sim. a ver, Em esse caso, porque na avaliação do trauma medular, na exploração física, não, talvez a gente pode detectar aí, pode ser alguma lesão motora, sensitiva, não sei. Quando, pelo fato de não pensar que seria um trauma medular, talvez não imobilizou e, enfim, pode gerar isso, não, doutor? a ver, a ver, a ver. Doutor, eu também posso Doutor, falar? puedo? Ah, vai, João. Eu já hablé. Ajá, a ver, ¿quién iba a hablar? Doutor, ele paciente teve Su uma... cámara, Levou... Joao. Ai, doutor, hoje não, tô horrível, hein? ¿Cómo? ¿Cómo? Nossa, doutor, tá me vendo? Ajá, a ver, a ver, a ver. Escúcheme algo. Bem, Este es un caso clínico integral, que, que es de traumatismo craneoencefálico y también puede ser de un trauma medular, ¿no? O sea, no nos centremos netamente a la exposición anterior. Ajá. doutor, o paciente levou uma paulada na cabeça, né? Então isso pode, como ele tá falando coisas que não fazem sentido, deve ter uma lesão na área de broca dele, não? Ou então ser um estado de hiperperfusão tecidual que está levando esse déficit neurológico do paciente, entendeu? Claro, escúchenme algo. Aquí la clave de esta parte donde dice durante la inmovilización, no necesariamente usted hizo una mala inmovilización, porque en caso tal, pensemos algo, de una lesión medular, otras serían las manifestaciones clínicas. ¿Copiado hasta ahí? ¿Ok? Pero si ya empieza con alguna alteración que está diciendo palabras incomprensibles, la escala de cama de Glasgow está bajando a 9, ya ese traumatismo craneoencefálico ya no es leve, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar pensando en un tipo de lesión. ¿En dónde? Stephanie Casa. Stephanie, Doctor, buenas noches, ¿me escucha? claro que sí. ¿Puede ser una lesión en la base del cráneo, posiblemente? Justifique su respuesta. Mm, mm, Escúcheme algo. Vamos a retroceder más hacia la cinemática del trauma. ¿Ok? Es un paciente que tuvo un golpe en la cabeza que se lo dio otra persona. ¿Ok? Fue atacado, ¿no? Entonces los objetos de impacto, en el primer impacto, serían ¿qué? Stephanie.
Bueno, Su que cámara, bueno, ¿dónde está? a ver, déjeme. ¿Dónde están los objetos? Sí, ¿Cuáles son los objetos del trauma? no recuerdo, doctor, la En tabla. este caso, se La salta tabla. esa parte, ¿no? Pero entonces, ¿qué golpeó con qué? La Eh, tabla. la tabla bueno, con el cráneo del paciente, con la cabeza. Entonces, ¿cómo pudiese ser? Tenemos que nosotros imaginarnos, ¿ok? Y aquí hay un dato importante a la hora de la evaluación que dice una laceración en la piel cabelluda del lado derecho de su cabeza. Es decir, que el que le golpeó debe ser zurdo, porque le dio así. Si le hubiera dado así, es derecho el que le atacó, ¿verdad? Entonces, quien le atacó hizo de esta manera y tiene en el lado derecho algo que está sangrando. En este momento no estamos pensando en una lesión medular. En una primera instancia pensamos en una conmoción cerebral, ¿verdad? Pero pudo haber afectación y también pudo haber tenido una conmoción, una contusión cerebral con laceración o alteración de la irrigación de los vasos sanguíneos, causar un hematoma, ¿ok? Causar un hematoma, ¿ok? Y por las características del trauma que tuvo, pudiera ser un hematoma epidural, ¿ok? Por el antecedente del trauma, por el lugar derecho, ¿ok? Uno tiene que sospechar en un hematoma epidural, ¿ok? Ahora bien, Rosmariel López Poma. Rosmariel. Rosmariel. Sí, doctor. Desde el punto de vista de la evaluación del paciente, ¿qué tendríamos que hacer nosotros a la hora de evaluar a dicho paciente para determinar que sí puede existir una hematoma epidural y que sí puede haber un aumento de la presión intracraneal? Mm, ver las vías. Ay, Neida Nayeli Quispe Ticona. ¿Qué tendríamos que nosotros hacer? Doctor, ¿puede volver a repetir? Es que no lo escuché tampoco bien. Buenas noches. Estamos sospechando que tiene un hematoma epidural. Para Ya. comprobar si tiene o no tiene aumento de la presión intracraneal, ¿qué tenemos que hacer? Ah, ya, bueno, tendríamos que medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial del paciente, si esos dos están alterados. Además, ¿Cómo estarían alterados? si la frecuencia cardíaca está elevada y la presión arterial disminuye, hay una hipotensión, porque eso nos indicaría Otra vez. ¿Cómo? o sea, habría una frecuencia cardíaca más alta, una taquicardia y una hipotensión, si es que el líquido cefalorraquídeo estaría aumentando de volumen. Pero si estamos hablando de una lesión epidural,
no hay esa lesión de masa como tal, así que la verdad yo no pensaría primero en eso, sino de que hay un hematoma en la región epidural y, ay, creo que me estoy complicando, pero sí, doctor. Rosalí Chura. Teniendo en cuenta que estamos sospechando, ¿dónde está Rosalí? Ya está activa. Doctor, buenas noches, sí. Ok. Estamos sospechando que hay un hematoma epidural. ¿Verdad? ¿Qué tendríamos que nosotros hacer para determinar si hay o no hay un aumento de la presión intracraneana? Bueno, muy bien usted lo mencionó, doctor, que necesariamente se debería constatar esto con un TAC para determinar si hay algún hematoma epidural. Claro, hay que hacer el TAC, evidentemente, pero usted está en la calle, está en un callejón sin salida y no tenemos tomografía en ese momento. Entonces podemos sospechar, estamos sospechando que hay un hematoma epidural porque está empezando con palabras incomprensibles, solo abre los ojos, retira las extremidades ante los estímulos dolorosos, su escama de coma de Glasgow disminuye a 9. Sospechamos que hay un hematoma epidural por las características del trauma y la cinemática del trauma. Pero ¿qué tendría que hacer yo para pensar si hay o no hay, ¿ok?, una presión intracraneana aumentada? Bueno, en ese caso, si hablamos de la presión intracraneana elevada, si es que estamos sospechando en ese caso, podríamos seguirnos con la triada de Cushing, que la anterior clase mencionaron, que consiste en hipertensión. Si el paciente presentaría hipertensión, presentaría bradicardia, incluso alteración en la respiración. ¿Qué más? Hay un dato más rápido. Más rápido. Las pupilas, doctor. ¿Quién habló? Yo, doctor. También es. ¿Quién es yo? Nadie, doctor. Nadie. ¿Quién es nadie? Nadia. Nadie. Ok, muy bien. Claro que sí. Tenemos que ver las pupilas. Las pupilas. Eso nos van a indicar, nos van a orientar, nos van a hacer sospechar más aún si estamos en presencia de un hematoma con compromiso de la presión intracraneal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Aparte del A, B, C, D, E, cinemática del trauma, etc. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Margaret Diana Parinkawa Pacompia. ¿No hay? ¿Se fue? Ajá, ¿quién quiere hablar? ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Doutor, ¿Quién es? Tatiana. Tatiana. Claro, Tatiana. Transportá-lo o mais rápido possível, manter a mobilização de coluna, a mobilização, certificar a todo momento, hacer Glasgow de novo, a ventilação, oxígeno, tudo isso, sempre reavaliar, porque ele está se decaindo pelo provável hematoma epidural. Não sei, creio que o melhor é um centro, trasladar um centro cirúrgico, neurocirúrgico e manter hasta que llegue todo e revisando como tu dijo, a ABCDE, manter ventilação, oxigenação, reavaliar a hemorragia da cabeça, se não está se aún está, quanto de hemorragia tem. Exacto. Ahora bien. Creo que es eso. No hay mucho que hacer en la escena. Algo muy importantísimo es que en la sospecha de un hematoma, ¿ok?, y ante la sospecha de una herniación, ¿ok?,
y al no contar con un tratamiento neuroquirúrgico en el momento, hay algo que tenemos que hacer para evitar algunos posibles daños. ¿Cuál sería ese tratamiento en la sospecha de la herniación? Ya estamos en la ambulancia. La hiperventilación, doctor, La hiperventilación es importantísima ante la sospecha de herniación. de herniación. Tenemos que garantizar una buena perfusión. Tenemos que hiperoxigenar, hiperventilar al paciente. ¿Ok? Algunos hablan de, en adultos hasta 25, hasta 20, garantizar 20 respiraciones por minuto, entre otras cosas, pero la hiperventilación es muy importante. ¿Ok? Entonces, en la escena, en pacientes neuroquirúrgicos, realmente no hay un tratamiento quirúrgico en el momento. Es muy difícil realizar un drenaje si es que no tenemos específicamente el área del hematoma. ¿Ok? Entonces, llevar al centro quirúrgico, al centro de hospitalización, al centro de trauma, al centro neuroquirúrgico. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer al llegar ahí? Cualquiera puede responder. Tomografía, doctor. Doctor, de nuevo. La tomografía. Doctor, lo que se debería hacer es terminar de estabilizar al paciente y realizar ya los diagnósticos por imagen. Exacto, o sea, de nuevo hacer un ABCDE, primario, secundario, inmediato. Usted ya presenta el caso al hospital. Ya el hospital sabe que usted va a llegar con ese paciente con una sospecha de un hematoma epidural, con una sospecha de herniación, y prácticamente el paciente pasa directo a tomografía. Ya el neurocirujano está esperando las imágenes y ya tomará conducta al respecto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al transporte, si es muy largo, qué sé yo, siempre hay que garantizar una vía aérea permeable, tratar el dolor, tratar la sintomatología del paciente, hiperventilar, recordar que tener una camilla dura, rígida, en una tabla espinal, mejor dicho, que es rígida, y evitar, de acuerdo a las características del paciente, algún tipo de úlcera por presión. Hay almohadillas o parches de almohadillas especiales que se colocan en los puntos de úlceras por presión, que se puede colocar en los glúteos, se ponen en los codos, se ponen en las escápulas y en algunos casos también se colocan en la región calcánea, ¿ok? Para evitar que haga una úlcera por presión si el traslado es prolongado. Importantísimo la hiperventilación y llegar lo más pronto posible a un centro neuroquirúrgico. Les voy a presentar ahorita las partes. Vamos a dejar de compartir. Ok, muy bien. Lo que corresponde al manejo o a la parte de la inmovilización. Que se nos había olvidado del tema anterior. ¿Ok? El manejo de la columna y cómo movilizar al paciente. Entonces voy a compartir pantalla. Una pregunta, en el horario que tienen ustedes para el día de hoy miércoles es 19:45, 20:15, ¿verdad? ¿En su horario hay algún espacio de receso de media hora? No, doctor, de 15 minutos. Sí, 15 minutos, es de 19:45 hasta 20:30. Y ahí la siguiente clase empieza a las 20:45, entonces son como 15 minutos de receso. Está bien, está bien. Es para tener en cuenta de tratar de hacer ese receso de 15 minutos formalmente. ¿Ok? Y no pasarnos de la hora y respetar el horario, ¿no? Bueno, ¿se está viendo la pantalla?
Sí, doctor. Ok, Sí, Sí, doctor. doctor. esta es la parte, a ver, vamos a ver si puede ser así. No, no se ve muy bien. Nos salimos y ponemos conectar. Entonces, dentro de las habilidades específicas para el manejo de la columna está el rodaje del tronco. ¿Ok? En primera instancia, obviamente, lo primero, vía aérea y control de la columna cervical. ¿Ok? Entonces, ¿para qué está indicada esta maniobra de rodaje del tronco? ¿Ok? Es para posicionar al paciente en una camilla o un dispositivo para facilitar el movimiento. Y lo segundo es girar a un paciente con sospecha de trauma medular para examinar la espalda. O sea, vamos a hacer un 2 en 1 aquí. Para rodar el tronco, uno, colocarlo en la camilla y aprovechamos el momento y evaluamos la parte posterior del paciente. Si hay aumento de volumen, si hay deformidad de la columna, ¿ok? O si hay algún tipo de trauma penetrante o trauma contuso cerca del área de la columna, ¿ok? Entonces, mientras uno de los paramédicos mantiene la estabilización neutral de la cabeza del paciente, un segundo paramédico coloca un collarín cervical del tamaño apropiado. En una ambulancia debe existir todos los tamaños de collarines o collares cervicales. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Ven la manito en la pantalla? Cuando muevo. Sí, doctor. Sí, Muy se bien. ve. Sí, doctor, Entonces, se ve. mientras este doctor que está acá, este paramédico que está acá, que está en A, vamos a suponer que esté en A, en lo que es vía aérea y control de columna cervical, hay otro doctor que está acá y otra doctora que está acá, ¿verdad? La clave de esto es entrecruzar las manos. El que está acá coloca prácticamente a nivel un poco más abajo del cinturón pélvico y la otra doctora entrecruza la mano y está casi por la cintura, ¿verdad? De esa manera garantizamos una movilización en bloque. El brazo derecho en el hombro y otro a nivel de la rodilla, por encima de la rodilla. De esta manera vamos a poder hacer un movimiento, un rodaje en bloque y evitar algún movimiento brusco. ¿Ok? Entonces, al rodar al paciente, evaluamos la parte posterior e introducimos la camilla rígida que está a un lado. ¿Ok? Se debe de sostener o sujetar la camilla contra la espalda del paciente y entonces nuevamente hay un movimiento en bloque que se va a realizar. ¿Ok? Es una de las maniobras. Entonces, una vez que ya está colocado el paciente, se debe de elevar hacia arriba para poder ponerlo y fijarlo. Estos agujeros que ustedes ven aquí en la camilla, ven los surcos. Eso es para poder colocar algún dispositivo Sí, que, como están viendo aquí, como un cinturón, como un arnés, ¿ok? Para poder inmovilizar. Si se fijan aquí, está entrecruzado, que me va a garantizar una inmovilización acá de la pelvis. Y acá arriba, que está como si fuese una mochila, ¿verdad? Me va a garantizar una inmovilización de lo que es el tronco, ¿ok? Y yo, evidentemente, la parte del collarín cervical, la inmovilización de la cervical. Ahora, hay otras habilidades específicas con respecto si el paciente se encuentra en prono o semiprono, ¿no? Entonces, de la misma manera, la paciente que está en A va a tener la capacidad de la inmovilización, control de la cabeza con control cervical y evaluar A, ¿ok? Entonces los otros doctores de la misma manera entrecruzan los brazos, ¿ok? Y el otro brazo que les queda, entre comillas, libre, van a tomar del hombro y en este caso, si está en prono, del muslo. De esa manera hacen la movilización en bloque, ¿ok? Pero como el paciente ya está con la espalda hacia arriba, pega la camilla o eh, se pone, se coloca, se sujeta la camilla
en esa parte lateral a la hora de la movilización. ¿Ok? Una vez que está acá, de la misma manera, girando como el tronco hacia su costado, la cabeza del paciente gira menos que el torso. De modo que para el momento en que el paciente se encuentra sobre su costado, la cabeza y el torso son alineados en forma adecuada. O sea, el movimiento que se hace en estos pacientes es importantísimo. Este doctor de acá no va a mover la cabeza. Los que van a mover y girar completamente son ellos. Y ya la cabeza va a quedar alineada con un pequeño movimiento. ¿Ok? De la misma manera, se debe de sujetar a nivel de las costillas, ¿ok? Aprovechando de la inmovilización y la parte de la pelvis. Cabeza, columna cervical, tórax y pelvis deben de mantener la inmovilización independientemente si giran o no giran al paciente. Entonces, si un paciente está de pie, que puede ser, en algunos libros describen que el paciente con trauma craneoencefálico o trauma medular, inclusive se habían encontrado caminando. Algunos dicen que llegan caminando a los hospitales. Es poco frecuente, pero sí se ve. Entonces el paciente, deben haber frescos más rescatistas, evidentemente. Lo primero, como siempre, control de la cabeza, posición neutra y columna cervical. Importantísimo lo primero, ¿no? Entonces, lo otro, nunca el paciente nunca el paramédico deja de fijar, de tener fija la cabeza. ¿Ok? Entonces van colocando de manera pegada a la parte posterior del paciente la camilla para de esa manera fijarlo. Y deslizar o mover hacia atrás para tener un control en la tabla espinal, ¿no? Y después colocar todos los dispositivos necesarios para la inmovilización completa. Si hay dos rescatistas y el paciente está de pie, evidentemente alguien con el control de la columna cervical y el otro está acomodando la camilla para su posterior colocación y fijación final, ¿no? La parte de los pacientes que están sentados. Entonces es cuando se utiliza un aparato de inmovilización tipo chaleco. ¿Ok? Entonces, hay un principio, como pueden ver acá, que dice inmovilizar a una víctima de trauma sin lesiones críticas antes de mover al paciente desde una posición sentada. ¿Ok? Entonces, este tipo de inmovilización se utiliza cuando está indicada la estabilización de la columna de un paciente que está sentado sin alteraciones que pongan en peligro su vida. Entonces, hay varios diferentes dispositivos de los chalecos, ¿ok? Cada modelo es diferente en cuanto al diseño, pero todos cumplen el principio de la inmovilización, ¿ok? Según este libro, están utilizando un modelo que es el dispositivo Kendrick, ¿ok? Entonces, se mantiene al paciente en una posición erguida, ¿ok? Siempre hay alguien, como pueden observar, agarrando la cabeza. Importantísimo, ¿ok? Le inclinan ligeramente hacia adelante para proporcionar una cantidad adecuada de espacio entre la espalda, el asiento y poder colocar el dispositivo. Hay una nota que ponen que antes de colocar el dispositivo detrás del paciente, las dos correas largas son desabrochadas y colocadas por detrás del chaleco, ¿no? O sea, cosa que cuando las coloque se pueda poner las correas para la posterior inmovilización final. Entonces, una vez colocado el chaleco entre el asiento y la espalda del paciente, se mueven los alerones y estos hacia las axilas del paciente. Y de esta manera queda la inmovilización. Garantizamos inmovilización cervical, garantizamos inmovilización de la columna del tronco, ¿ok? Y de esa manera podemos hacer la explicación final del paciente. Siempre, siempre, siempre hay alguien que está con la cabeza, ¿ok? Con la columna cervical. También este chaleco tiene un dispositivo para
mayor fijación de la cabeza para mantener en una posición neutra, ¿ok? Y garantizar mayor inmovilización del paciente. Entonces, las correas tienen que revisarse nuevamente, fijarlas nuevamente bien. Recuerden aquí que hay unas correas donde garantizan la inmovilización pélvica, el chaleco, obviamente el tronco y la parte del dispositivo de la cabeza, el tronco. Entonces, como observan en el número 9, tratan de introducir parcialmente la camilla de extricación o tabla espinal, ¿ok? Para de esa manera, en 2 tiempos o en 3 tiempos, poder realizar la extracción. Como pueden observar acá, hay muchas personas que participan en esto. Todos tienen que conocer cuáles son los tiempos. Una extracción rápida. Principio: estabilizar manualmente a un paciente con lesiones críticas antes y durante el movimiento a partir de una posición sentada. Entonces, hay varias técnicas de la misma manera. Siempre, como pueden observar, hay alguien que está con la cabeza y columna cervical, no tiene chaleco y van en una movilización en bloque. Ok, aquí hay 3 rescatistas. Ok, le entrecruzan los brazos para mayor comodidad y mayor inmovilización. Elevan los pies al lado contrario del asiento del chofer y de esa manera pueden hacer una extricación adecuada. ¿Ok? Siempre hay alguien que está, repito, con la cabeza y columna cervical. ¿Ok? Rotan al paciente hasta que pueda ser sacado del vehículo y colocado en la camilla larga, camilla de extricación o tabla espinal. Desplazan con mucho cuidado y siempre hay alguien cuidando la cabeza y la columna cervical hasta la camilla y llevarla a la ambulancia. Entonces, cuando hay 2 paramédicos y teniendo todos los dispositivos disponibles, utilizan, como pueden observar, la estabilización manual 1 y el otro coloca el collarín adecuadamente. Hay una sábana que tiene que enrollarla, se coloca a nivel de la línea media del paciente sobre el collarín rígido, como pueden observar acá. Los extremos de la sábana se mueven hacia adelante alrededor del collarín y luego se pasan por debajo de los brazos del paciente hacia atrás, como pueden observar en el número 2. Para de esa manera girar al paciente. Entonces el número 2 tiene, con la sábana, puede proteger la columna y el movimiento de la columna cervical y cabeza y al mismo tiempo garantiza la inmovilización del tronco. ¿Ok? De esa manera colocan al paciente, atraviesan o introducen la camilla hasta un tope, rotan y pueden controlar la inmovilización, así como también los retiros de los cascos. Al principio, retirar un casco de seguridad, el tiempo que se minimiza el riesgo de lesión adicional. De la misma manera, el paramédico se coloca junto a la cabeza del paciente con las palmas presionadas contra los costados del casco. ¿Ok? Y las puntas de los dedos sobre el borde inferior. El paramédico estabiliza el casco, cabeza y cuello en forma más neutral que el casco permita, tratando siempre de aperturarlo. Un segundo paramédico se arrodilla a un costado del paciente, abre y retira el escudo facial, este que está acá, retira anteojos si están presentes y desabrocha o corta la correa que se encuentra sujetando el cuello. Siempre sujetar la mandíbula, ¿ok? Y con otro brazo tratar y garantizar la inmovilización de la columna cervical y mantener la posición de la cabeza en una posición neutra. ¿Ok? Entonces, de esa manera pueden retirar el casco, como pueden observar acá. Control de la mandíbula, control de la columna cervical y inmovilización de la cabeza. ¿Ok? Y logra hacer el retiro del casco. En algunos muchos documentos y videos y algunas otras cosas dicen que no se debe retirar el casco. Pero como yo garantizo una vía aérea, ¿cómo hago para hacer una intubación orotraqueal si amerita? ¿Cómo hago el examen físico
la exposición de la parte del cráneo, ¿ok? Y entonces un casco me va a dificultar, va a ser difícil poder realizar una buena evaluación primaria y secundaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguno? Muy bien. Doctor, ¿este libro ya está en la plataforma? Ese libro está en Classroom, Ah, claro, ya. pero yo voy a tratar de subirlo. Lo que pasa es que no me permite más de 10 megas subir el libro en Classroom. Perdón, en la plataforma. Pero de todas maneras está en el drive del Classroom y ahí lo pueden descargar. Ahí está el manejo del paciente politraumatizado, está el ATLS, está el libro de urgencias y emergencias médicas y está el libro de PHTLS. El PHTLS, como ahorita estamos en el contexto de paciente prehospitalario o atención prehospitalaria, es el libro guía en este momento. A partir del 7 al 19 de septiembre, tenemos que terminar de realizar las evaluaciones y subir al sistema sus notas. Entonces, ya hoy estamos terminando la unidad de aprendizaje, si no me equivoco, 3 o 2, que corresponde al trauma craneoencefálico y trauma medular. Y vamos a ingresar la próxima semana al último tema de trauma torácico. ¿Ok? Entonces, el lunes tenemos la clase sincrónica de trauma torácico. El miércoles 9, la actividad de consolidación. Y el lunes 14 estamos realizando la evaluación integral de lo que es conceptos generales, urgencia y emergencia, cinemática del trauma, trauma craneoencefálico y trauma torácico. De acuerdo a la unidad de aprendizaje, ustedes tienen que cumplir lo correspondiente al hito 2, que es identificar y diferenciar lo que es una urgencia y una emergencia, saber los signos y síntomas de un trauma craneoencefálico y un trauma torácico en el ámbito prehospitalario. Esas son las competencias de acuerdo al cronograma que tenemos que cumplirlas. ¿Ok? Entonces, el examen va a ser un examen sencillo, fácil, muy rápido de desarrollarlo, que va a contener preguntas de verdadero y falso, preguntas de enlazar columna A con B, preguntas de respuesta corta, como por ejemplo, ¿cuál es el estudio de imagen gold estándar en traumatismo craneoencefálico? La respuesta corta es Tomografía. Tomografía axial computarizada. ¿de qué? ¿De cabeza, de cuello, de pie, TAC de de cráneo. abdomen? Ah, ok. Cráneo. Tomografía computarizada de cráneo, ¿verdad? Por ejemplo, esa sería la respuesta corta del examen. ¿Ok? Casos clínicos con preguntas de respuesta corta también. ¿Ok? De acuerdo a la cantidad de preguntas van a tener un tiempo de poder responder. Lo recomendable, como esto estamos en una actividad virtual, y esto tiene que ser a través de una plataforma, ya hasta la próxima semana, hasta la semana del 14, hasta el lunes 14, ustedes ya tienen que tener todos los problemas resueltos con respecto a la plataforma. ¿Ok? Es Doctor. importantísimo eso. ¿Qué pasó? Doutor, em
atividade de tema 1, eu encontrei onde subir, estou esperando a classe acabar para hacerlo. Pero donde habla atividade 2, eu não encontrei a atividade, não sei, como se estuviera vacío. La actividad 2. En el hito 1. En hito 2. Esperen un momento. En un momento que les voy a Deja mirar aquí. Que le voy a compartir pantalla. En la parte del hito 1, ¿todos me siguen? Sí, doctor. En la parte del hito 1 hay una presentación del estudiante. Hay una tarea que realicé el día de hoy. Esto tienen como una semana y algo para realizar. En esta actividad, ustedes van a hacer, no van a hacer nada prácticamente. Ya la tarea que hicieron, en el Classroom la van a subir aquí. Con la diferencia de que como es un documento Word, usted lo va a pasar a PDF, ¿ok? Y lo va a subir. Eso es todo. ¿Ok? Lo va a subir aquí a la tarea cuando usted ingrese a la tarea. Ahora bien, vamos para el hito 2. Hito 2. Cuestión de aprendizaje. Este cuestionario ya lo realizaron, ¿verdad? Es un cuestionario muy sencillo. Unidad de aprendizaje, tarea unidad de aprendizaje, ok. No, todavía no lo monté en este grupo. Entre hoy y mañana lo monto la tarea del número 2. Que lo monté en el otro grupo y no en este. ¿Ok? ¿Qué es un trabajo? No, aquí está. Aquí hay una tarea en unidad de aprendizaje 1 que también tienen que hacerla, que es un resumen correspondiente a urgencia, emergencia y cinemática del trauma. Igual el documento Word lo exportan a PDF y lo suben a la plataforma. Tu pregunta es que no estaba disponible para poder hacer la tarea o no lo había visto. Tatiana. Tatiana. Doctor. Ah. Doctor, Doutor, vou enviar o print da atividade que não logro abrir. ¿Pero cuál? Esta que estoy aquí mencionando, que estoy viendo acá. Deja mirar. Sim, doutor. Abre só assim. Desenrolamos temas. Tarará. Ah, agora sim. Perdão. Eu não mirei que tinha onde apertar para abrir mais a tarefa. Perdão, doutor. Me asustaste. No me Burra. No me asustes así. Está bien. Bueno, igual, en el transcurso de esta semana, igual va a haber una pequeña tareita para el traumatismo craneoencefálico, ¿ok? Y también una pequeña tareita sencilla, no sé si un cuestionario o algo para el traumatismo torácico. No se asusten por el examen, no se asusten o no se preocupen tanto por tratar de una nota máxima, etc. Sí van a tener todos una buena nota porque estoy seguro que ustedes están estudiando. Lo único que les pido es que sean sinceros y conscientes a la hora de desarrollar el examen. El examen va a tener un tiempo, unos minutos para poder realizar el examen. ¿Okay? Han hecho exámenes por la plataforma. Doctor, buenas noches. Justo le iba a preguntar eso. ¿El examen iba a ser por la plataforma o por clausura?
por la plataforma tiene que ser. Entonces, la fecha del examen es el 14 de septiembre. ¿Ok? La fecha del examen es el lunes. ¿Dónde estamos? El lunes es 14, ¿verdad? El lunes 14. Entonces, La va a ser semana un... que viene. decía yo a mi ex, No, que la no semana te que lo viene... viene, pero él Es decía, 14 ya. "Ah, que te molesta". Ahora estamos a Yo le decía, "Sí, me 2. molesta". Estamos a 2. Y no, que no La me semana molesta. que viene. La próxima... No, ¿cómo que la semana que viene, doctora? La próxima semana. Claro, el lunes, porque el lunes es 14, ahora estamos a 2. Chicos que lo Doctora, estamos a 2. El próximo lunes es 7, que tenemos la clase de trauma torácico. Perdón, sí me equivoqué. Y el día 14 es el día del examen. Tiene que ser a la hora, a nuestra hora de examen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otras actividades, otros exámenes, su horario está completo, etc. Entonces, el lunes 7 es la actividad de trauma torácico. El miércoles 9 es nuestra actividad de consolidación de el tema de trauma torácico, y el lunes 14 tendría que ser nuestro examen. Esta es la fecha tentativa, ¿ok? La otra opción sería el 16, pero tenemos que hacer una retroalimentación del examen, ¿ok? Una retroalimentación, por ejemplo, si ver por qué fue falso, ver por qué fue verdadero, ver por qué la pregunta del gol estándar stack, etc. Entonces, esa retroalimentación del examen va a ser el día 16 para el día hasta el 18, viernes o sábado 19, que es la fecha tope, enviar las notas a quien corresponde. ¿Ok? Entonces, va a haber un tiempo, unos minutos para desarrollar el examen. Tiene que ser por la plataforma. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué estudiantes tienen problemas con ingresar a la plataforma?